Yo soy Claudia Landón. Y yo soy Alfredo Narváez. Esto es 3, 2, 1. Y arrancamos con un tema escabroso. Uy, entonces ya no, me quito la sonrisa, porque sí, definitivamente hoy vamos a hablar de un tema muy serio. Sí, tanto que vamos a tener que buscar muchos sinónimos. Exacto. Porque si no, Don YouTube nos la va a batear y no queremos eso. Así es. El punto es que viene Maxine, la tercera parte de una de las mejores trilogías de los últimos años, no solamente en terror, yo creo que en general, precedida por X y Pearl, grandes películas de terror con la grandísima Mia Goth en el protagonismo, regresa, y a raíz del tráiler que salió hace unas semanas y ya con el estreno que viene, se dio a conocer que va a estar ambientada en los 80s, en la época de Richard Ramirez, uno de los personajes más llamados, sonados de los años 80, que a mí no me tocó, no voy a mentir, yo soy a mí nuevo tampoco, en el yo tema, sí soy de los 80, pero la verdad es que tampoco me tocó. Y ahorita afortunadamente. lo voy conociendo y dije, ay, esta historia hay que contarla en el podcast, porque Así si no... es, porque además les voy a platicar yo un poquito de este Richard. Sus papás son mexicanos, él nació en Estados Unidos. Al parecer el papá era muy violento, lo golpeaba, abuso de todo tipo, bueno, no sexual, pero sí abuso. Y hubo un día o sea, hay dos versiones. Una dice que estaba columpiándose, se cayó del columpio y le afectó una parte del cerebro y que probablemente eso hizo que ahora sí que repercutiera en su salud mental. Incluso tenía ataques epilépticos hasta la pubertad. Exactamente, pero otros dicen que más bien fue por los golpes del papá. Eso sí, pues ahora sí que vete a saber. Sí. O una y otra, ¿no? También pudieron las dos cosas sumar. Y después el abuso de drogas. Él tenía un hermano que había estado en Vietnam, que también él fue con el que tuvo su primer acercamiento a imágenes desnudos y cosas así, como subiditas de tono, sobre todo para la edad que tenía, lo cual dicen pudo haberlo hipersexualizado. ¿Qué digo? Ya si queríamos monetizar en YouTube, ya no lo hicimos porque Es inevitable, pues ¿cómo quieres que hablemos de estos temas? Sí, no. Porque pues es la realidad, o sea, es muy difícil que no dijéramos las palabras como son, porque pues, finalmente sí, está imposible. Así ocurrieron las cosas. Entonces, bueno, este hombre, después de, al parecer, el primer asesinato lo hizo a una niña de 9 años. Es correcto. Y después tardó otros 2 años más, ¿no? Sí. En esta película de la que habla Freddy, tiene un poco de ficción, porque... Sí, o sea, quiero constar en el acta que no es una película que se trate... No es un documental, de él, tampoco. No es un documental, no es una biopic. Utilizan este elemento de la vida real para abordar el tema que han tenido en las otras dos películas, que es tanto el ascenso a la fama como los excesos a los que podemos caer, ¿no? Y sobre todo en personas que no están precisamente en sus facultades mentales y les llega de repente un reflector o en la búsqueda de. Claro. Entonces, a mí me parece maravilloso. Aquí eso, todo ¿no? parte de Maxine, de una mujer que de haber trabajado en cine para adultos, decide mudarse para buscar hacer cine serio. Y entonces llega en este momento donde en Los Ángeles estaban ocurriendo muchos asesinatos. Entonces ella se le complica un poco más la cosa por todo el miedo que está ocurriendo y el pánico que hay en la ciudad. Yo creo que sería buena idea como decir cuáles eran las cifras oficiales, entre comillas, porque es difícil como... Sí, porque además son los que se supieron, Ajá, luego son no los sabes que si se supieron, hubo antes o en el que no camino. se atribuyeron a él, ¿no? Así es. Fueron 14 homicidios, 9 violaciones y 2 secuestros confirmados, atribuidos a este personaje. Entonces ese es el contexto de la película. Ahora... Y lo agarraron porque en eso sí no era tan cuidadoso. Ah, sí. Porque dejaba huellas, pisadas. Lo que sí es que les costó trabajo descubrir que era asesino en serie porque no había un margen. Ajá. O sea, no eran niñas, no eran señoras. O sea, a veces eran parejas. Los rangos de edad exactamente. eran muy amplios. Entonces, eso hizo que se complicara un poco más la cosa. Y lo acabaron atrapando en una tienda de... ¿Cómo le llaman a estas tiendas de conveniencia? De conveniencia. O sea, alguien lo vio y ya lo atraparon. Supuestamente le habían dado... Iba a ser la inyección letal, ¿no? Como le iban a matar. Y finalmente estuvo en el murió. pasillo de la muerte casi 20 años. Exacto. Y acabó muriendo de causas naturales. Creo que causas hepáticas, me parece. Algo que fue. así. O sea, imagínate estar esperando toda la vida a una muerte y de repente que llegue otra. Pero creo que finalmente pues le fue un poquis mejor, ¿no? No sé, porque no a lo mejor no he padecido ninguna de las dos. Bueno, se las merecía. El caso es que, bueno, si hubiera merecido no haber nacido. Es la realidad. No, y es una cosa que también te iba a comentar, el modus operandi, ¿no? Que tenía a pesar de que el rango de edades era de acá a acá,
tenía un modus operandi. Siempre entraba de noche, por eso se le llamaba el atacante nocturno, me parece. Sí, The Night Stalker. The Night Stalker, ¿no? El atacante de la noche, muchos nombres. Entraba siempre de noche, atacaba a las víctimas, cometía abusos sexuales en contra de las víctimas y dejaba símbolos satánicos. Que se supone que eso también fue a raíz de la influencia del hermano. Ah, sí. En esa época. Y también, bueno, del primo, ¿no? De la milicia estadounidense. Ajá. Era el primo. Ah, primo, yo dije hermano, ajá, el de Vietnam era primo. Era el primo Mike, ¿no? Mike, que fue a Vietnam, él luchó en esa guerra cruenta y le mostró imágenes y videos de crímenes de guerra que cometió allá. Imágenes, videos sumamente explícitos que, digo, no sé qué papel hayan tenido en él. Yo lo que creo es, y no sé qué opinas tú, no es la primera película, serie, biopic, docuserie, como muchos formatos que existen, en el que precisamente se aborda o se refleja la vida o se basa en un asesino en serie. Entonces, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinas? Es que ese es un gran tema, ¿no? Porque incluso siempre las autoridades, cuando hay un problema, lo atribuyen a nuestra exposición al contenido violento gráfico, ¿no? Y digo, ¿no será que hay algún contexto por detrás, algún manejo malo? O sea, ¿qué culpa tienen las películas y los videojuegos de esta temática cuando hay un problema real? Hay responsabilidades, de verdad. Sí, es que es un tema muy delicado, pero sí. Por ejemplo, ahorita, y me estoy acordando porque precisamente de Richard, se acabó casando estando en la cárcel. O sea, sí creo que existe un sector de la sociedad, no sé, no me lo explico, porque yo jamás podría empezarle a escribir cartas a un asesino en serie, y peor aún casarme con él. Pero no es el primer caso que ocurre en que alguien se enamora, en que se obsesiona, o que vienen los copycat. Sí. También, que de hecho existe una película que se llama Copycat. La historia de la esposa de este personaje es interesantísima porque ella lo ubica justamente cuando ya era el asesino. Sí, no es que descubrí y luego, bueno, pues... No, y le mandó 75 cartas a prisión, empezó a visitarlo constantemente a la cárcel. Y ahí esas visitas fueron aumentando y aumentando hasta que finalmente se casaron. Y ella decía que era una persona hermosa, brillante, que era su mejor amigo, ¿no? Increíble. Pero yo lo que creo es aquí, yo en mi humilde opinión, siento que está mal que se haga porque de hecho o sea, es parte de la historia finalmente, claro, ¿no? Lo que sí creo es el mensaje, el compromiso y la responsabilidad que tienen los productores, los escritores a la hora de realizar esto y no engrandecerlos o ponerlos como héroes. Ahí es creo que donde está la delgada línea. Eso no se debe de hacer y creo que tampoco se ha hecho. Es como no en todo, tengo ¿no? Alguien, ajá. No es qué se cuenta, sino cómo se cuenta y también yo creo que el espectador también tiene cierta responsabilidad y creo que siempre lo he dicho, tenemos que ser mejores espectadores y saber qué es lo que se está diciendo en pantalla. Si se pone la imagen de un personaje como este en una película como Maxine, hay que saber qué es lo que está tratando de decir de él. No es que se le esté vanagloriando solamente por el hecho de ponerlo en una película. ¿Qué se está diciendo? Y que ¿Se no le está quede condenando? ahí, que no quede ahí, porque finalmente estás conociendo una parte, en algunos casos de ficción, en otros casos lo romantizan, entonces más bien creo que es una gran oportunidad para que la gente descubra sucesos de la historia y demás, en este caso, pues bueno, son de asesinos en porque serie. Esto no tiene que dejar de contarse solamente porque pueda ser gráfico. Es como si no habláramos de guerras o que si no habláramos de muchas cosas. Hay cosas de las que no quisiéramos hablar, pero de las que tenemos que hablar porque tiene un mensaje social, ¿no? De dónde vienen estas personas, cuáles son los tratamientos. Y el por qué estamos nosotros. El por qué estamos nosotros aquí también. O sea, se tienen que contar estas historias, pero también pasa con el caso de los criminales mexicanos, ¿no? Es muy parecido. Cómo los veamos nosotros y si los vanagloriamos hay que ver por qué y si estamos bien en hacerlo o no. Y se han hecho también muchas, aquí siento que más que nada sí son documentales en su mayoría. Están, o sea, podríamos hablar por ejemplo de La Narcosatánica que se estrenó en Max. Ahí más bien son, me parece, ¿cuántos episodios son? A ver si sabes. Aquí yo lo tengo anotado en algún lugar. Son, ya no me acuerdo cuántos son. Pero es una persona a la que le dieron 600 años de cárcel porque era parte de una secta. La directora, yo tuve oportunidad de platicar con la directora y me acuerdo que me decía que sí logró, después de tantas pláticas y tantas horas, pues finalmente acabas viendo al ser humano. Entonces ya no acabas viendo a este animal, que muchos le llaman,
después por todo lo que hizo. Ella ya vio como el lado del ser humano y que incluso en ciertos momentos ella sintió un poco como víctima por ser una mujer que, pues bueno, al entrar a una secta, pues en muchas ocasiones también son tratadas, manejadas mentalmente. Sí, no, y la intención, o sea, cabe aclarar, no es demeritar ni quitar lo que haya hecho, lo que se le haya acusado tampoco, pero por ejemplo, Paola Durante, que también estuvo en la cárcel y que compartió celda con Sara Aldrete, Exacto. ¿no? La narcosatánica, hace poco tuvo una conferencia y hablaba de que ella ha sido una amiga leal, que ha estado ahí preocupado por ella todo el tiempo, dándole un aspecto humano. Además fue ¿no? la que la recibió, ¿no? Y la Sí, protegió desde ella que la entró protegió. en la cárcel. Y eso también es un tema importante, ¿no? Cuando se les llama monstruos, cuando se les llama bestias, al final del día son seres humanos, son personas y hay que juzgárseles y tratárseles como tal, legal y socialmente, ¿no? Digo yo. Y también de este tema, que wow, qué bueno ha estado, películas basadas en historias No, espérate, reales, déjame ¿no? decirte las poquianchis antes de que te me vayas de las México. Es que a mí poquianchis. ese caso sí me traumó. Eran unas Sí. hermanas que mataron infinidad de personas. Además tenían un como lugar de trata y Sí, entonces mataban... un tuburio, digamos. Un tuburio, exacto. Y mataban a los clientes, a las empleadas, a los bebés, las enterraban. Sí. A mí sí ese caso me parece de los más fuertes que han habido en México. Sí, que si quieren saber un poquito más de este caso, hay una película que se llama así, Las Poquianchis. Y Anita, también hay uno que se llama Anita. Esa no tengo el gusto, pero Las Poquianchis es de Felipe Casals, uno de los maestros del cine mexicano. Y hay una novela también que se llama Las Muertas, que es de mis novelas favoritas de no ficción. Me la recomendaron en la carrera y ahí la leí. Que yo creo que se complementan una con la otra, porque el libro es como más descriptivo, la película es un poco más dramática, entonces yo creo que si pueden leer y ver la película simultáneamente, sería una muy buena idea. Estos son algunos casos de sucesos que han ocurrido en México, pero evidentemente y desafortunadamente Sí. estos asesinos en series están por todos lados. Y yo creo que el rey del género, por llamarlo así, Hannibal Lecter. Sí, muy probablemente. Probablemente. O sea, creo que fue la primera película que impactó de tal manera. Sí, Ya sobre- después hay muchas muy buenas, pero Sí. yo sí creo que con él hubo un parteaguas. Y que la película ni siquiera habla tanto de Hannibal Lecter, ¿no? Sino de Buffalo Bill. Exacto. Y que tiene una escena genial, que ojalá la puedan ver, o si no la vieron, pues ya también tiene muchos años. Y las actuaciones de Anthony Hopkins y de Jodie Foster fueron precisamente lo que catapultaron a la película, pero la verdad es que es una Aparte, de las mejores ella series que he visto. dijo que no me acuerdo si fue ella, según yo, que decía que no hablaron durante toda la película, que para ella el proceso fue súper complicado y doloroso. Pues es que... Es que creo que Hopkins es del método, entonces Sí, es, exactamente. es extremo, ¿no? Entonces ahí seguramente las convivencias en actuaciones Y son de ahí muy te voy a feas. decir, a mí una película que me marcó sin duda, Ajá. porque yo creo que la vi chica, o sea, bueno, ya a edad, porque si no, no me hubieran dado permiso. Pero ya la vi a una Aguas, edad más adulta, pero tampoco era tan madura. Seven. A mí sí me quedó, yo sí me traumé. Además de contar con un excelente reparto y director. Es de los 90s, o sea, yo leí una vez una crítica de esa película que decía muchas jóvenes adolescentes fueron a verla por Brad Pitt y salieron impactadas de la película porque no esperaban algo así. Y sin spoiler, pero el final es durísimo. O sea, que eso está padre porque te deja Sí. congelado. De hecho se sigue hablando a casi Sí, es 30 de los años. mejores, pero es que sí fue una película completa, así redondita, perfecta, en mi humilde opinión. David Fincher es probablemente uno de los mejores directores en estos temas. No solamente tiene Seven, tiene Zodiac, tiene esta grandísima serie de Netflix que lamentablemente ya fue cancelada por temas de agenda de David Fincher, que es Mindhunter, que hablaba de cómo los detectives hacían los perfiles psicológicos de asesinos seriales como Ed Kemper, que si no han visto el capítulo de Ed Kemper es precioso. Incluso hay videos de cómo hablaba el asesino y luego ves al actor, hablan exactamente igual. O sea, no hay una diferencia entre uno y otro, es impresionante, es impresionante. ¿Sabes cuál también es de unos recientes estrenos? Digo, recientes porque estábamos hablando de los 90s, ¿no? Es You. Ah, sí es cierto. ¿Te acuerdas de Sí, esta es serie? cierto, Es You. buena, porque además o sea, generalmente en muchos casos te ponen a estos asesinos en serie pues de bajos recursos, no tan agraciados, y en este caso te ponen a un hombre aparentemente perfecto.
guapo, simpático, inteligente, detallista, y la realidad es que detrás de esa hermosa sonrisa hay un asesino en serie. ¿Estará basado en Ted Bundy? Porque es como muy parecido, Fíjate que ese dato no sé, pero sí es muy parecido. Sí, porque Ted Bundy, la característica de ese personaje es que era muy atractivo. O sea, físicamente era muy atractivo y ese era como uno de los ganchos. Y me sonó. Yo legítimamente yo no le he visto porque estaba ocupando viendo Cinema Paradiso, ¿no? Ya sabes. Porque no le gusta el género, él es más romántico, Yo digamos. soy más romanticón. Pero sí tienes... Es buena. Ahora, la primera no sé. temporada es muy buena. En mi humilde opinión, ha ido en decadencia. Es que se Pero alargó la mucho, primera ¿no? temporada es muy buena. Pues es que luego es lo que pasa, ¿no? Sí. Encuentran un éxito y ya quieren exprimirlo hasta el máximo. Hay que hay que lograr cerrar Hay que con saber mi cuándo vida, acabar. saber cuándo, para que ya luego echas nada más. Sí, y también hay que aclarar que Netflix también tiene una serie de Richard Ramírez, que se llama justamente The Night Stalker, que la pueden ver en Netflix, está desde 2021 ahí, y es diferente a Maxine porque aquí sí cuenta detalles y testimonios y ya la historia real. Más apegada a la realidad. Más apegada, ¿no? Por si quedaron picados con esta historia, pueden ir a ver esta, si quieren ficción vayan a ver Maxine también evidentemente, para no ¿Y sabes cuándo se estrena Maxine? Sí, se estrena el 11 de julio, me parece que se estrena. El 11 de julio. Sí, el 11 de julio. Para que todo el mundo esté disponible. A partir del 11 de julio, julio. Sí. Ya está disponible. Y yo, antes de despedirnos, híjole, te voy a hacer una recomendación. Por favor. Bueno, a mí en lo particular me gustan mucho las series extranjeras sobre asesinos seriales. Hay muchas y muy buenas. Pero si tengo que elegir una que recomendarles, The Killing. ¿La viste o no? Ay, no lo puedo creer. Bueno, esta serie cuenta la historia de una policía estadounidense de Seattle que justo el día en que decide, o sea, que dice, ya hoy es mi último día de trabajo, empacó, tenía un niño de 6 años, se iba a mudar con su novio a otra ciudad y en eso recibe una llamada de teléfono donde le dicen que ha sido asesinada una joven. Y que encontraron sus cosas, una chamarra con sangre, el cuerpo flotando y demás. Y entonces ella dice, bueno, me voy a dar unos días antes de irme para resolver este caso y tómala. Acabaron siendo 4 series, 4 temporadas, perdón. O sea, sí es muy buena y sobre todo a mí me motiva, esta serie está en Netflix, a mí me motiva mucho cuando veo y digo, ¡ay! 4 temporadas, sobre todo si me gusta, me emociona. ¿Quieres una recomendación de mi parte? Ya no, gracias, las tuyas no son buenas. Porque a ver. No me preguntaste, así no que... ni tú me preguntaste, pero yo quise recomendarla porque pues ya que estamos centrados en el tema. No, o sea, creo que como te habrás dado cuenta, yo no soy tanto de casos reales. O sea, a mí me gusta más la ficción, soy un poco más romanticón. Y hay una película argentina de Juan José Campanella que se llama El secreto de sus ojos, que está en Star Plus. Habla parte de un caso tortuoso, terrible, espantoso, en donde hay muchas irregularidades en la resolución de la situación. Es en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y el detective que está a cargo del caso se va dando cuenta de que el esposo de la víctima la está esperando en la estación del tren, le está esperando al presunto asesino todos los días en la estación del tren, mientras la justicia no está haciendo nada. Entonces él decide saltarse los procedimientos para poder resolverlo por el señor que está tratando de hacer hasta lo imposible para que se haga justicia. Es una gran película argentina que está, repito, en Star Plus y la pueden ver al respecto de este tema tan bueno, turbio. Te la dejo de tarea, pero cumple viendo la mía. Te voy a hacer examen la próxima vez. No. Pues sí. La mía es una película y son 4 temporadas. Te doy chance con que veas la primera temporada y me dices qué opinas. Va. La vas a ver y te vas a picar y me vas a decir, me las eché en 3 días. Que yo estoy con deber ahorita, entonces buenísimo, te la debo. Amo. Pero es que no, yo tengo varias en pausa, porque depende de mi humor, a veces estoy romántica, a veces estoy enojada. Sí, pasa. ¿No? Y entonces, pues, o a veces quiero irme a dormir con una película animada con un bonito mensaje, hay de todo. Entonces, hay para todas las emociones y sentimientos. Sí, recuerden que ser cinéfilo es querer todo el cine, no nada más uno. Así es. Hoy nos vamos a despedir, pero ya saben que si nos quieren escribir, comentar, sugerir, ¿dónde hacerlo? Pueden seguirnos e interactuar con nosotros en unotv.com, también en redes sociales, en Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, o sea, tenemos de todo. Entonces nos pueden seguir ahí y a través de YouTube, que por favor YouTube, perdónanos esta también. Nos despedimos por el momento, pero sigan muy al pendiente de todas nuestras historias
en este podcast hermoso 321. Adiós. Bye, bye.